Un cordial saludo para todos. En el día de hoy, los estudiantes de la Universidad de la Amazonía Juan Armando Vargas Mallorca y quienes habla Jeremy Silva Torres realizaremos el seminario del artículo científico en el cual se basa en la optimización de la extracción de proteínas de la remolacha azucarera asistida por la enzima beta vulgaris L en la soja para la producción alternativa de concentrados de proteínas vegetales. Sean todos bienvenidos. A modo de resumen, esta investigación se basa en mejorar y optimizar la extracción de las proteínas de la remolacha asistida con la enzima beta vulgaris-L evaluando diferentes condiciones. La primera de ellas es la temperatura en la cual va de los 25 hasta los 75 grados centígrados durante un tiempo de extracción de 40 hasta 120 minutos en una relación solvente-sólido que irá de 15 a 45 mililitros por cada gramo evaluado en tres métodos diferentes. El método de precipitación con sulfato isoeléctrico de amoníaco es donde se obtuvo un mayor porcentaje de rendimiento con un 34.55% a 54.25 grados centígrados durante un tiempo de extracción de 81 minutos con 35 segundos, cuando la relación solvente sólido es de 27.65 mililitros por cada gramo. Dentro de ellos se evaluó el mismo método, pero en esta ocasión utilizando la enzima beta vulgaris L, donde pues se aumentó el porcentaje de extracción en un 44,46%. En esta ocasión el rendimiento es del 79.01% y la solubilidad de las proteínas del 98.71% a pH 7. Para introducirnos un poco en esta temática, la remolacha azucarera en sí tiene muchas utilidades. La primera de ellas pues, es que a través de sus raíces se puede lograr la producción de azúcar blanco que se conoce como azúcar de té e incluso el alcohol etílico. En cuanto a sus hojas, se encuentra un contenido alrededor del 19.4 hasta el 22.8 de proteínas y pues con una composición equilibrada de aminoácidos esenciales, las cuales son leucina, valina, fenilalanina, lisina, trionina, isoleucina y metionina. Generalmente pues los métodos de separación en el cual se comprende el método de precipitación isoeléctrica y con sulfato de amonio se utilizan mucho para lo que es la producción de concentrados de proteínas a partir de diferentes fuentes de vegetales. En esta ocasión pues la remolacha azucarera. Pero entonces en sí lo que se quiere es extraer la mayor cantidad que sea posible. En esta ocasión entonces se basa o se estudian diferentes condiciones en las cuales son la temperatura, el pH y el tiempo de extracción junto a la relación solvente-sólido. Por esto, el objetivo de este estudio es básicamente producir concentrados proteicos mediante la extracción óptima de RSM, que más adelante hablaremos de ello. Dentro de la metodología, para el aislamiento de las proteínas de la hoja de la remolacha azucarera se van a realizar mediante tres diferentes métodos. El primero de ellos va a ser la extracción mediante un método isoeléctrico, luego la precipitación con sulfato de amonio y una combinación de estas dos metodologías, para entonces determinar cuál es el método en el cual se logra el mayor aislamiento y con ello realizar los diferentes estudios. Para la precipitación isoeléctrica, las hojas de remolacha se mezclan con acetato de sodio a pH 6, que es una solución buffer, con ello en una relación solvente sólido de 1:10 peso-volumen, donde entonces posteriormente se llevaron a este equipo en la cual se ajustó el pH a 8.5 con hidróxido de sodio y mantener la reacción en 14.000 revoluciones por minuto a 45 grados Celsius durante 30 minutos. Posteriormente esto se filtró y nuevamente el filtrado se pasó a este equipo durante 20 minutos a una temperatura de 36 grados centígrados para luego realizar la liofilización, en la cual se lleva a cabo de 9 a 12 horas a menos 48 grados Celsius. Para la precipitación del sulfato de amonio, entonces las hojas de la remolacha se mezclaron con un tampón, que es el fosfato a pH 7.5, en una relación molar sólido-solvente de 1 a 10 peso-volumen, donde pues la suspensión luego se calentó hasta el punto de ebullición, básicamente para inhibir lo que vendría siendo la oxidación enzimática, y luego se dejó de enfriar a 25 grados centígrados para ser homogenizado durante 2 minutos a 14.000 revoluciones por minuto para luego realizar la filtración, obteniendo así pues el precipitado y el sobrenadante que se separan en una centrifugadora a 4.000 revoluciones por minuto durante 10 minutos y se hacen lavados con la misma solución tampón que es el fosfato y se añade el sobrenadante junto pues al sulfato de amonio en una concentración del 85% para ser agitado durante 60 minutos a 4.000 revoluciones por minuto. En ello pues simplemente para eliminar el exceso de sal
precipitado de las proteínas y luego sí realiza la liofilización a menos 48 grados centígrados al vacío durante 9 a 12 horas. Para la precipitación del sulfato isoeléctrico aniónico, básicamente el procedimiento experimental fue lo mismo, sin embargo, después de la adición del sulfato de amonio se ajustó el pH a 5.5 para realizar nuevamente una precipitación utilizando una centrifugadora y posteriormente realizar la liofilización a menos 48 grados centígrados durante 9 a 12 horas. Para la determinación del porcentaje de rendimiento de proteínas se preparó una curva de calibración gamma hasta 0.25 miligramos por cada mililitro y se midió una muestra de blanco que contiene una solución por mediante la espectrometría a 595 nanómetros, en donde el porcentaje de rendimiento se calcula relacionando la proteína en fase acuosa entre la proteína total en la hoja de la remolacha multiplicado por 100. Bueno, entonces acá tenemos las determinaciones y el análisis estadístico. Entonces, primeramente las propiedades físico-químicas, que este análisis proximal se realizó en base seca, pues de la hoja de la remolacha azucarera y los concentrados de proteína, donde se midió la materia seca total, las cenizas totales y el análisis de contenido de proteínas totales por el método de Duman y de Kielal. Para la solubilidad de las proteínas, pues los concentrados de proteínas se disolvieron hasta una concentración final de 4 miligramos por cada mililitro. Las medidas de color, pues los valores de LAB, que son los valores de CIELAB, se midieron con un dispositivo de medición de modelo Color Hunter Lab colorímetro Color Flex. La densidad aparente y la roscada se midieron pues el concentrado de la proteína, pues se transfirió una probeta graduada de 100 mililitros a una línea de volumen sin aplicar presión y la densidad aparente pues se reporta en kilogramos sobre metro cúbico y se determinó mediante la proporción de peso de muestra en volumen y para la densidad aparente roscada pues en las mismas unidades la probeta graduada se golpeó 100 veces. La fluidez y cohesión, entonces de esta forma se calcula el índice de Carr y el índice de Hauser que nos brindan información indirecta sobre las propiedades de tamaño, la forma, el área de la superficie y la adhesividad del producto en polvo. Entonces en esta tabla 1 se muestra la clasificación de fluidez y de producto de acuerdo con el índice de Carr y el índice de Hauser respectivamente, que pues más adelante en los análisis de parámetros físico-químicos de los concentrados pues los vamos a utilizar. Para la densidad de la partícula, esto se determinó la tara en un pignómetro, se llenó el pignómetro con polvo y luego se tomó el peso del polvo más el pignómetro, luego se añadió éter etílico y el pignómetro se agitó sin hacer espuma, luego se completó el volumen del pignómetro con el éter etílico y se determinó el peso final. Después de esto pues se determinó el peso del pignómetro llenándolo solo con éter etílico y se calculó la densidad en kilogramos sobre metro cúbico utilizando esta ecuación. La mojabilidad del polvo se determinó basándose por el método de Gina-Pong y colaboradores. La dispersibilidad de polvo se determinó también basándose en ese mismo método de mojabilidad, que es el de Gina-Pong y colaboradores, que se calculó con la siguiente ecuación, donde A es la cantidad de producto en polvo en un gramo, B es el porcentaje del valor de materia seca filtrado después del tratamiento y C, esto es el contenido de humedad del producto de polvo. La actividad acuática, el valor de la actividad del agua de polvo se midió colocando 0.05 gramos de muestra en un portamuestras y las mediciones pues se repitieron 3 veces a 25 grados centígrados y finalmente pues el análisis estadístico se realizó por triplicado, los resultantes se expresaron como media y desviación estándar y la diferencia entre los rendimientos de las proteínas determinados de los tres métodos de precipitación diferentes se evaluó estadísticamente por el programa SPSS. La prueba de comparación múltiple de Duncan con un nivel de confianza siempre del 95% y la optimización se realizó por el Central Composite Read Table Design con el método de superficie de respuesta RSM.
Continuando entonces con los resultados y la discusión, tenemos la determinación del método de precipitación de las proteínas. Entonces, antes de la optimización de los parámetros de extracción, primero se determinó el método de aislamiento de las proteínas con base en los resultados obtenidos del rendimiento de las proteínas. Entonces, esto es lo que se muestra en esta segunda tabla, donde se tienen en cuenta los rendimientos de las proteínas respecto a el método de precipitación isoeléctrico, sulfato de amonio y sulfato de amonio isoeléctrico. Entonces, la diferencia de los rendimientos cambiaron significativamente, puesto que se hizo con una significancia menor al 0.05. Entonces, el método de precipitación con sulfato isoeléctrico amónico obtuvo el mayor rendimiento de las proteínas para las hojas de remolacha azucarera. Esto se debe al uso de precipitación en el que un alto rendimiento de proteínas difiere según la estructura de la proteína y la fracción de la materia prima. También es importante referirnos a otros estudios donde los investigadores encontraron especialmente en el aislamiento de proteínas de leguminosas que el método de precipitación isoeléctrico obtuvo mayores rendimientos. Sin embargo, la estructura y la fracción de las proteínas de las hojas en la literatura informó pues que la mayor eficiencia de la extracción en hojas de té se obtiene es mediante el método de precipitación con sulfato isoeléctrico amónico. Lo que pues nos lleva a concluir de todo esto es que la eficiencia de extracción puede estar directamente relacionada con los métodos de precipitación de acuerdo con la fracción proteica dominante de las materias primas. Ahora sí, continuando con la optimización de los parámetros de extracción de las proteínas de la hoja de remolacha azucarera, tenemos pues que los datos experimentales del rendimiento de la proteína correspondientes a las variables independientes se nota como x1, x2 y x3, que son pues también las variables codificadas que varían entre 4,05 y 57,6%. Entonces, de acuerdo con los resultados de análisis de varianza ANOVA, que se realizaron pues con un nivel de confianza del 95%, pues el modelo fue estadísticamente significativo y la falta de ajuste no es significativa. Entonces, estos dos últimos parámetros los vemos gracias a estos coeficientes de correlación, coeficiente de correlación y el coeficiente de correlación ajustado. Entonces, primeramente, este coeficiente de correlación R cuadrado es un valor que muestra cuánto del cambio de los datos experimentales se ajusta al modelo, pero entonces para que un modelo pues sea exitoso, pues este coeficiente debe estar por encima de 0,75. Eso también va a depender del autor, ¿no? De cuánto ponga de límite el autor. Pero lo que sí es importante es que siempre el valor tiende a acercarse más a 1, pues hace que el modelo sea más ortogonal. Entonces, en este modelo se encontró que el valor de R cuadrado es de 0,9606. Además del R cuadrado, para que un buen modelo y para que se tenga un buen modelo y una optimización adecuada, el otro criterio que se debe tener en cuenta es el valor del R cuadrado ajustado, que debe ser mayor a 0,8. Entonces, este valor ajustado se encontró que era de 0,9099. En otras palabras, se entiende que estos valores experimentales y predichos tenían una buena relevancia porque pues estos dos valores de coeficientes pues son muy cercanos. Entonces, para un buen modelo, la diferencia entre estos dos pues no debe estar lejos el uno del otro. Entonces, con todas estas evaluaciones de línea, esto pues obviamente se vio que el modelo era adecuado para la optimización. Además, mediante el análisis de regresión lineal múltiple, se analiza cuál es el mejor modelo.
Y entonces con base en este análisis de regresión lineal múltiple, se encontró que el modelo de la ecuación de rendimiento de proteína Y basado en las variables codificadas fue el siguiente. Entonces acá tenemos que Y, que es el rendimiento proteico, pues va a ser igual a cada uno de los valores más y multiplicado por las variables codificadas. Continuando entonces con la composición físico-química de la hoja de remolacha azucarera y de los concentrados de proteína aislada, esto primeramente pues se tiene que estos resultados son análisis proximales y estos se realizan en base seca, por lo tanto se van a reportar o se va a reportar un valor de materia seca total, que en el caso pues de la remolacha azucarera es de 16,98% más o menos, un punto 30%, y para el caso pues del concentrado es de 94,40 más o menos una incertidumbre del punto 23%. Entonces, pues primeramente es discutir la parte de la hoja de remolacha azucarera y este concuerda con los datos reportados pues en la literatura que informa que la variación de estos valores cae dentro del rango de 14,6 y 17,8% de materia seca total. Ahora, en cuanto al contenido total de cenizas de la hoja de remolacha azucarera, se estableció que era de 17,76% más o menos 0,25%. El contenido de proteína por el método de Kjeldahl fue de 24,02% más o menos, una incertidumbre del 0,18%. Ahora, esto en comparación del contenido de proteína por el método de Dumas, como vemos, pues este aumenta a 28,6%. Y vemos también que la incertidumbre se reduce pues considerablemente. Sin embargo, pues el método de Dumas solo rinde un 1,4% más que el método de Kjeldahl. Acá solo vemos que hay un 4% pues de diferencia entre ambos métodos. Bueno, esto fue con respecto a la remolacha azucarera, pero ahora para el caso de la composición físico-química de los concentrados de la proteína aislada se necesitan de más parámetros como la solubilidad, la densidad, la dispensabilidad, la actividad acuática, el color y demás. Esto también es primero dejar claro que la cantidad de contenido de proteínas debe ser de al menos un 65% en proteína en polvo, por lo que esto se expresa de esta forma de concentrado de proteína. Ahora, dejando esto claro y pasando propiamente ya de lleno a los parámetros de composición, la solubilidad de las proteínas es una característica que determina el uso de las proteínas en los alimentos y también nos sirve como un instrumento, un parámetro, perdón, para medir la desnaturalización de las proteínas, porque como sabemos, a medida de que se van desnaturalizando más las proteínas, pues se va reduciendo su solubilidad. Entonces, la solubilidad de la proteína cambia con el valor de pH, por eso los investigadores estudiaron el efecto del cambio de valor de pH de 2,5 a 8,5 con intervalos de una unidad de pH sobre pues la solubilidad de los concentrados. Inicialmente la solubilidad de la proteína a 2,5 unidades de pH fue de 78,68% y a un pH de 3,5 la solubilidad fue de 80,78%, que era pues relativamente más alta en comparación con la de el pH de 4,5 que mostró una solubilidad más baja del 68,21%. En general, pues el contenido de concentrados de proteína aislada mostró una alta solubilidad en un rango más amplio de pH, como vemos del 98,71%. Ahora, las propiedades de densidad aparente golpeada
y densidad de partículas de los productos. Esto nos sirve pues para tener en cuenta que tienen un papel importante en el procesamiento, envasado y almacenamiento de productos, y se encontró que la densidad aparente era de 80,73%, la densidad aparente golpeada fue de 99,77% y la densidad de partícula fue de 826,04 kilogramos por metro cúbico. Me disculpo ahí en las unidades de las tres densidades es kilogramo sobre metro cúbico. Esto ahora, el índice de Carr ayuda en la interpretación de la fluidez y juega un papel importante para que los productos en polvo mejoren las propiedades de manipulación. Entonces, la fluidez del concentrado se definió como buena según la tabla 1 que ya había mostrado, que pues acá tiene un valor de esto 19,08% con una incertidumbre del 0,91%. Además, se mostró una cohesión intermedia según la tabla, que es de 1,24%. Esto que estuvo pues entre un valor de 1,2 y 1,4. Y pues aunque la fluidez del concentrado de la proteína se expresa como buena, el índice de Carr estaba muy cerca del valor límite superior del 20%. Esto ahora, la humectabilidad se refiere es a la interacción entre los productos en polvo y el agua, y el tiempo de remojo de 0,1 gramos de proteína en polvo obtenida de la hoja de remolacha se midió, fue como 38,17 segundos, más o menos una incertidumbre de 3 segundos, de 3,40 segundos. La dispersabilidad ya se refiere es a la capacidad que tienen las partículas del producto en polvo para dispersarse en el agua sin mezclarse demasiado. Esto tuvo un porcentaje del 77,90%, más o menos una incertidumbre del 0,88. Entonces, las propiedades de humectabilidad y dispersabilidad proporcionan información acerca de las propiedades de manipulación y reconstitución de producto en polvo. Esto ahora para los parámetros de color U estándar, y croma se encontró en 88,58 grados y 13,27 respectivamente. Entonces, el valor de color estaba entre 60, que es amarillo, y 120, que es verde, según pues U estándar. Los valores de color también se compararon con un concentrado de proteína de soya comercial, pues dado como las similitudes que pueden tener entre estos dos. Y pues mostró un enrojecimiento y un amarillamiento en comparación con los concentrados de proteína de soya. Y pues finalmente la actividad del agua se midió y se obtuvo un valor de 0,38, esto más o menos pues 0,0. Y pues este valor limita el crecimiento microbiano y por lo tanto proporciona una conservación a largo plazo de los concentrados de proteína durante el almacenamiento y el transporte. Siguiendo con los efectos de interacción entre las variables sobre el rendimiento de la proteína, esto pues tenemos que pues el efecto de interacción entre la temperatura, el tiempo de extracción y la relación disolvente-sólido sobre el rendimiento de las proteínas se representó mediante estos tres gráficos de superficie de respuesta en tres dimensiones. Entonces, para el primer caso A, el rendimiento de la proteína aumentó pues a medida de que se aumentaba la temperatura y el tiempo de extracción. Sin embargo, pues ellas alcanzan cierto punto máximo donde pues el rendimiento de la proteína ya comienza como tal a disminuir. Y esto pues puede verse es que a medida que se va aumentando la temperatura, si bien se va aumentando la solubilidad, pero como lo había dicho anteriormente, también hace que la proteína se desnaturalice, y al desnaturalizarse por esa degradación térmica, pues la solubilidad de la proteína va a disminuir. En la figura C pues tenemos la relación del disolvente sólido
y la temperatura, que pues muestran una misma tendencia de rendimiento, porque pues esta aumenta hasta un punto óptimo, pero de allí comienza pues a decaer la producción de proteínas. Entonces esto puede explicarse desde el punto de vista del deseo de la molécula de ser inestable y de baja energía. Entonces las moléculas de la proteína van a pasar a través de la célula al medio de extracción a un estado más inestable, hasta que pues se iguale la diferencia del potencial químico, que pues el potencial químico es esa propiedad termodinámica que nos relaciona la energía libre de un sistema de fases. Esto también, en este punto C, pues vamos a tener la relación del disolvente sólido y el tiempo a un nivel cero de temperatura, donde pues mostraron un efecto cuadrático sobre el rendimiento de las proteínas, y lo mismo, después de cierto punto la producción de las proteínas comienza a disminuir. Ahora bien, el efecto de la extracción asistida por enzimas sobre el rendimiento de las proteínas, pues la eficiencia aumentó en un 43,27% con el proceso de extracción asistido por enzimas. Esto se debe a la actividad pectolítica de la enzima Pectinex Ultra SPL, que rompe los enlaces glucolíticos de la cadena de la pectina, rompiendo así la pared celular de la hoja de la remolacha azucarera y aumentando así el rendimiento de la extracción. Además, las enzimas celulasa y hemicelulasa, contenidas en la enzima Pectinex Ultra SPL, podría romper la estructura del mesocarpio. El mesocarpio es esa estructura donde hay un depósito de lípidos en las hojas. Para ir finalizando, entonces ya tenemos la composición de aminoácidos de los concentrados de la proteína aislada. Esto que pues se dividen en aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales. Esto pues contiene una cantidad de aminoácidos esenciales significativos. Entre ellos pues está la metionina, la lisina, la fenilalanina, la treonina, la valina, la leucina y la isoleucina, donde la valina y la isoleucina pues tienen un efecto positivo sobre el desarrollo muscular, pues estas son importantes para el uso de concentrados de proteínas como complementos alimenticios. Ahora, dentro de los aminoácidos no esenciales tenemos a la arginina, la histidina, la tirosina, la alanina, el ácido aspartico, el ácido glutámico, la glicina, la prolina y la serina, donde principalmente, como vemos, la serina es la que se encuentra en mayor proporción, en 48.720 partes por millón. De allí le sigue el ácido aspartico y el ácido glutámico, donde pues uno de los usos de la serina es que pues participa en la síntesis de purina y pirimidina, pues que son importantes para las funciones de la queratina, el ADN y el ARN. El ácido aspartico juega un papel importante en la síntesis de la arginina, la lisina, la metionina, la treonina y la isoleucina. Y pues el ácido glutámico, se utiliza, todos lo conocemos como un aditivo alimentario en forma pues de glutamato monosódico. Entonces todo esto repercute positivamente en el uso pues de este concentrado proteico aislado como un complemento alimenticio. En conclusión, la investigación para la optimización de la extracción de la proteína de la remolacha azucarera asistida por la enzima beta-glucariceli en las hojas para la producción alternativa de los concentrados de proteínas vegetales se evidencia que el rendimiento mejoró con la adición de la enzima beta-glucariceli, en la cual la temperatura, el tiempo de la relación solvente sólido fueron los parámetros que mejoró la extracción de las proteínas en la remolacha. De igual forma, la precipitación con sulfato isoeléctrico de amoníaco mantuvo el mayor rendimiento proteico, y se podrían realizar estudios a futuro para determinar las propiedades funcionales de los concentrados de proteína. Referencias bibliográficas. Por último, y no menos importante, agradecerles por su atención prestada. Recuerden nuestros nombres: Juan Armando Vargas Mallorca y quien les habla, Yermi Silva Torres. Muchas gracias por su atención.